alabarte, Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Otra vez. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Las mujeres. Porque grande. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a cantar otro. Le voy a pedir al pastor que cantara solo. Si hay alguien aquí que canta bien es el pastor, hermano. Canta muy bien. Ustedes lo han escuchado. Se llama Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Si usted quiere adorar a Dios, hágalo ahorita, hermano. Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Cante con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me da, Señor. Cante otra vez. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
cese de adorar. Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Cante con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas te das, Señor. Amén. Confiémosle al Señor, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Su guitarra, hermano. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firmeza y completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies tribus y lenguas estarán, y entre los salvos yo estaré por siempre ya completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú y ahora estoy completo en ti. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Les voy a pedir que por favor tomen sus Biblias y vamos a ir a la 1 Corintios 14, versículo 34. Si pueden, por favor, tomen sus Biblias. 1 Corintios 14, 34.
Pastor, ¿lo puede leer? Estoy viendo las caras de todos. Hoy voy a tratar de hablar el tema, ¿deberían de callar las mujeres en la iglesia? Póngase de pie, hermanos. Yo le pedí a mi esposa que hiciera esto con el fin de hablar lo que dice la Biblia en 1 Corintios, y un tema muy, para muchos muy controversial, ¿verdad? ¿Debería de estar callada la mujer dentro de la iglesia? Y vamos a hablar el día de hoy del orden, el orden dentro de la iglesia. Y estamos terminando una sección donde Pablo está hablando a la iglesia en Corinto acerca de los dones espirituales. Y vamos a empezar en el versículo 26, hermanos. Es el versículo 26, que dice así: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Todos vamos a leer el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Padre, pedimos, Señor, que nos hable en esta mañana, Señor, otra vez, como lo hace cada vez que este libro es abierto, pues sabemos que su palabra es viva y eficaz, y va a ser de mucha edificación para su iglesia este mensaje. Yo lo sé, Señor. Le pedimos que nos dé oídos para oír, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, y antes de entrar en el mensaje quiero darle la bienvenida el día de hoy a Noel, a Edith y a Gladys, ¿verdad? Ellos son familia de nuestra hermana Vicky, ¿verdad? Noel es hermano de nuestra hermana Vicky, y si ustedes se acuerdan, hace unos meses estuvimos orando por él, y tuvo un trasplante, y gracias a Dios a él está aquí. Y Noel, queremos darle la bienvenida. Amén, iglesia. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Gracias por visitarnos. Vienen desde Texas a visitarnos, nada más a visitarnos a nosotros. Nos sentimos privilegiados, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a entrar en el mensaje, el orden dentro de la iglesia. Y bueno, lo que acaba de hacer mi esposa al pedirles a ustedes que, ¿verdad?, tomen sus Biblias y busquen 1 Corintios 14, ¿es eso bíblico? ¿O acabamos de quebrantar algo, acabamos de hacer algo no bíblico en la palabra de Dios? Y por eso le pedí a ella, porque quiero que ustedes tengan esa pregunta en mente. Y les voy a decir francamente, en algunas iglesias no es permitido ni eso. No le es permitido a la mujer ni pararse ni mencionar dentro del culto de adoración como este. Y creo que es porque algunas personas han leído este pasaje y están confundidos. Entonces voy a hacer todo lo posible para predicar la palabra de Dios tal como está, viendo en el contexto, viendo tal como el Espíritu Santo
quiere que aprendamos y cómo el Espíritu Santo me ha dirigido. Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Entonces, al mirar este pasaje, hay 3 principios que debemos de aplicar en la estructura de la iglesia para mantener el orden dentro de la iglesia, dentro del ambiente de la iglesia. Entonces, en el versículo 26 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando ya de la reunión principal donde los creyentes vienen todos al culto, todos juntos, hombres y mujeres. Así que ese es un principio. Todo lo que se debe hacer, y mire lo que dice allí en el 26. Dice: cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, principio número 1, todo lo que se hace en la iglesia es para edificación de la iglesia. Es para edificar a la iglesia. El segundo principio lo encontramos en el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto habla acerca de que Dios no es un Dios de desorden. Es un Dios de paz, dice aquí, ¿verdad? El versículo 33. Y entonces vemos el último principio aquí en el 40, que dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Así que todo que se haga dentro del ambiente de la iglesia debe edificar a la iglesia. Si no edifica a la iglesia, puede hacer que no es malo. Pero si no edifica la iglesia, no sirve, realmente no nos sirve mucho. 2, Dios es un Dios de orden, Dios de paz, no de un desorden. Entonces la iglesia debe ser un lugar donde hay paz, ¿verdad? Debe haber tranquilidad en la iglesia. No estoy diciendo que debemos estar todos muertos, ¿verdad? Caras largas y, ¿verdad?, bien santos, ¿verdad? No. Pero puede haber paz. Mírenlo, todo lo que hemos hecho el día de hoy. ¿No se siente usted en paz? Amén. Bueno, todo se ha hecho para edificar la iglesia, todo se ha hecho para todo en orden, y todo debe hacerse decentemente y con orden. Entonces vamos a ver rápidamente qué significa todo esto en el orden en la iglesia. Y primero, hermanos, vamos a ver cuál es el procedimiento dentro del culto. Y quiero que veamos esta parte del 26 al 40 en 2 secciones. Okay, vamos a ver primero cómo proceder en el culto. Y la iglesia en Corinto tenía un terrible problema. El problema de la iglesia en Corinto, uno de ellos, es que cuando se reunían no había buen liderazgo. Había desorden. Todos estaban de pie, estaban todos tratando de presumir, todos estaban haciendo lo que estaban haciendo para exponerse como grandes servidores, ministros llenos de dones, en vez de edificar a la iglesia. Por eso tenían problemas con los de dones. Decían: mira lo que yo puedo hacer, miren mi don, miren lo que yo puedo predicar, yo puedo hablar en lenguas, y así no era edificar el cuerpo. Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que verlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de las cosas que vemos es que dice Pablo en el versículo 26: ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando plural, está hablando a todos. Os reunís, o cuando se reúnen, ¿verdad? En otras palabras, es un poquito antiguo el español aquí, ¿verdad? Cuando se reúnen cada uno de vosotros, todos tienen, ¿verdad? Y luego hágase todo para edificación. Y en primer lugar, dice que todos tienen algo. Debe haber una participación plena. Todos debemos de participar. Hermanos, cuando se reúne el cuerpo de Cristo, debe ser un tiempo donde todos pueden participar para edificar la iglesia. Mire, aquí tratamos de que todos participen en algo. Si usted no está participando en algo, pregúntese ¿por qué no? Ahora, si hay lugar, hay que buscar. Y como ya vimos, si usted tiene un don espiritual, hay que desarrollarlo. ¿Y dónde se va a desarrollar sino dentro del ambiente de la iglesia? Entonces no se quede quieto, no se quede como ya con un prejuicio de que no, aquí no me quieren usar. No es cierto. Es de buscar dónde usted puede trabajar y buscarlo con el propósito de edificar
a la iglesia, ¿sí? Eso es el propósito. Hay mucha gente que viene a iglesias y viene buscando posición. Si vienes buscando posición, olvídalo. No hay lugar. ¿Por qué? Porque no es para buscar posición. Es que yo vengo de tal iglesia, yo allá así, ahí esto y lo otro. Está bien. Pero aquí no vienes para alguna posición. Vienes para servir. Y lo he dicho muchas veces, hermanos. En lo muy poco. En lo muy poco, dice el Señor Jesucristo, que el que es fiel en lo muy poco, le será dado más. Hay muchas personas con dones, talentos y habilidades y nos gustaría que se desarrollaran, pero simplemente no están. Y si tú no estás en el culto, entonces, ¿verdad? Recuerdo años atrás, no voy a hablar mal de gente que está aquí, porque yo sé que ustedes, ¿verdad? Aquí ustedes todos, ¿verdad? Vienen a todos los cultos y no fallan en ninguno, ¿verdad? Pero hay personas en otras iglesias que solo vienen a la iglesia a enseñar los domingos, a predicar, a alguna posición. Eso no es lo que el Señor está buscando. Y el Señor está buscando que se involucre cuando se reúne. Y eso es todo el tiempo. Ahora, aclaración. Yo sé que a veces no puede uno venir. A veces hay enfermedad. Hay cosas fuera de su control. No es que usted no quiera estar en el culto. Es que no puede estar en el culto. ¿Por qué razón? Está bien. Se entiende. Pero hagamos todo lo posible de que nuestro espíritu, nuestro deseo es estar en mi iglesia sirviendo a mi Dios allí con mis hermanos. Su iglesia debe ser. Entonces, en primer lugar, dice Pablo, todos participen. Y luego, en segundo lugar, habla de prohibir las interrupciones. Eso es muy importante. Porque aquí dice en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, caiga en la iglesia, dice el 28, y hable para sí mismo y para Dios. 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Lo que estaba pasando, recuerden que la iglesia de Corinto no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos aquí. Donde yo le digo a usted, busque en 1 Corintios 14, versículo 26. Usted busca en su Biblia 1 Corintios 14, versículo 26. O lo ponen en la pantalla, 1 Corintios 14, 26. Y usted está viendo, está leyendo el texto tal cual es. Y usted puede seguir. Y usted puede, como dice aquí en el versículo 29, juzgar si lo que está diciendo el predicador aquí es lo que la Biblia dice. ¿Sí? En ese tiempo no había. Entonces, ¿qué hacían? Se paraba uno a predicar. Y después de la predicación tenía una pequeña discusión en cuanto a lo que había dicho el que había predicado en ese momento. Y si había alguna duda, ahí se aclaraba entre ellos, los hombres se aclaraban y habían momentos en que tenían que, hermano, explícame por qué eso, porque no tenían la palabra escrita de Dios. Entonces, y mayormente eran en casitas, eran iglesias en casas. Entonces había la libertad de poder hacer eso. No siempre ha sido así, hermanos, donde congregamos como lo hacemos hoy en día. Entonces, por eso Pablo dice, si predica, ¿verdad? Háganlo con orden, que no haya interrupción. No nada más uno, yo quiero decir tal cosa. No es así. Y yo no he estado en muchas otras iglesias, no he visitado a muchas iglesias, pero recuerdo un pastor contarme de su experiencia, que fue él a una iglesia y una iglesia que empezaron allí a adorar a Dios, a cantar, y estuvo todo bien hasta que llegó el tiempo en que empezaron a predicar. Y empezó uno a hablar en lenguas y otro acá y otro acá y nadie le interpretaba. Y luego la pastora que estaba, ella detuvo y dijo, yo tengo una interpretación para esas lenguas. Y le dio a la iglesia un discurso de unos 20, 30 minutos de todo lo que había. Y los que habían hablado en lenguas habían hablado 5 o 6 segundos, ¿verdad? Y no sé, de tanto, decía el pastor,
No sé qué tanto, ¿verdad? Salió de pocas palabras, ¿verdad? En lenguas. Quizás eran una lengua extraña que eran, ¿verdad? Poquito, pero mucho se tenía que explicar de eso que habían dicho y así. Y hablaba de cómo fue algo raro, ¿verdad? Y ahora, como les dije ya antes, no estamos para juzgar lo que otros hacen. No estamos para juzgar. Hay buenos hermanos en Cristo que aman a Dios igual que usted y yo. Aman la palabra de Dios igual que usted y yo, y puede estar equivocados. Pueden ser sinceros, pero sinceramente equivocados, como dije lo demás, ¿verdad? Entonces, como vimos ya, hablando del don de lenguas, cuando hay un desorden, Pablo dice aquí, si hablen 2 o 3 y los demás, y debe haber un intérprete. Hoy en día, cuando esto hacen muchas iglesias, recuerden lo que hablamos del don de lenguas. El don de lenguas en el capítulo 14, versículo 2, dice que el que habla en lenguas, habla con Dios. El don de lenguas es un don de oración. En muchas iglesias interpretan, dicen, Dios dice y tal cosa. No. El que habla en lenguas no habla para los demás. El que habla en lenguas habla para Dios. Entonces, si usted quiere escuchar ese mensaje, le recomiendo la próxima, cuando salga de aquí, vaya a YouTube. La semana pasada está el mensaje acerca de las lenguas. Si usted se lo perdió, necesita escucharlo. ¿Bien? Especialmente si usted está en la iglesia Getsemaní o como obrero, porque yo sé que algunos enseñan durante escuela dominical y eso. Pero sin interrupciones, sin desorden. El punto es sin desorden lo que Pablo está diciendo aquí. Me encanta la historia de un predicador, un evangelista, Dwight Moody, que dice que él en sus cultos, una de las cosas que a él le molestaba era estas largas oraciones en público que hacían a veces pastores que él invitaba. Entonces siempre antes de empezar el culto oraba, ¿verdad? Él pedía a algún predicador que pasara y orara por la reunión. Y se sabe que Dwight Moody muchas veces cuando el hermano empezaba, ¿verdad? Oh Dios altísimo, ¿verdad? Y empezaba a orar y una larga oración que Dwight Moody, como no le gustaba que decía, se paraba, interrumpía y decía, hermanos, mientras el hermano se pone al día con su vida de oración, nosotros vamos a empezar y vamos a cantar al Señor, vamos a adorar a Dios. Era una de las cosas que a él no le gustaba, que empezaban a orar largamente. Porque hermanos, todo con orden y todo sin alguna interrupción. Eso es lo que él nos quiere decir. Práctico. 3, ¿qué más nos quiere decir? Número 3, seguir el liderazgo. Ese es un problema que tenía esta iglesia. En la iglesia de Corinto, como ya mencioné, predicaban diferente a nosotros. Y él dice aquí en el versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los espíritus. Versículo 32 dice que los espíritus están sujetos a los espíritus de los profetas. Lo que está diciendo aquí, lo que nos está diciendo, haciendo saber, el que predica, el que enseña, ¿verdad? Lo que él dice está sometido a él. Hay un orden, hay un liderazgo. Él que predica está tratando de predicar la palabra de Dios tal cual el Señor le ha enseñado en esa semana que ha estudiado y que ha preparado. Los profetas, los que predican, ya hablamos de la profecía, ¿verdad? Los que predican la palabra de Dios. Ellos se paran y en orden. Saben, escuché una historia de un pastor que estos versículos aquí, en el versículo 31 especialmente, dice, podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Saben que hay iglesias que toman este versículo y como dice todos, uno por uno. Hay iglesias que tienen no solamente un predicador, tienen hasta 5 predicadores en un culto. Y escuchaba la historia de un pastor que fue a otro país donde practicaban esto.
y fue y le dijeron, ¿verdad? Así hacemos nuestro culto. Mire, yo voy a orar, el hermano va a leer la lectura. Y luego va a parar el predicador fulano de tal y va a predicar 30 minutos. Luego se va a parar el fulano de tal y va a predicar otros 30 minutos. Luego se va a parar fulano de tal y va a predicar otros 30 minutos. Y luego usted va a terminar de predicar 30 minutos. 4 predicadores en un solo culto. Y al final del culto le preguntan a él, siendo americano, le preguntan, oiga, queremos hacerle una pregunta. ¿Por qué ustedes no siguen el patrón que está en la palabra de Dios? Que uno por uno. ¿Por qué solamente tienen un predicador que predica cada domingo? Y el pastor, siendo americano, dice, bueno, la verdad, dice, te voy a ser honesto. Yo no creo que la gente aguante más de uno, dice, los domingos. Pero eso es lo que hacían en la iglesia en Corinto. Y había un proceso, había un orden, había un liderazgo, habían pastores. Y la meta de la iglesia es edificar. Efesios 4 es edificar el cuerpo. ¿Con qué? Con más pastores, maestros, más evangelistas, personas que prediquen, y que se levante un liderazgo de pastores y maestros y hombres que enseñen la palabra de Dios dentro de la iglesia. No solamente uno. Yo anhelo el día en que podamos decir, en nuestra iglesia tenemos 5, 6 pastores que están ministrando a esta iglesia. ¿Por qué? Porque entre más crece el número, más crece la necesidad. Más crece la necesidad de más líderes. Así que estoy viéndolo a todos ustedes, hombres. ¿Qué estás haciendo para prepararte para la obra del Señor? ¿Estás esperando que alguien más venga? No, pues a fulano de tal, mándelo, ¿verdad? Póngalo a él, que él enseñe. Algunos les digo, le voy a pedir que lea la lectura tal día. Y empiezan a temblar, ¿verdad? Y es normal, a nervios. Pero ¿sabe qué? Debe haber un liderazgo. Entonces la iglesia en Corinto, él les escribe para decir en orden, uno por uno. Debe haber un liderazgo. Okay, entonces, hermanos, estamos tratando de seguir estos principios en nuestra iglesia. Y todavía hay mucho trabajo que hacer, pero ¿sabe qué? La iglesia debe haber un culto de adoración que sea vivo, que sea en orden, que haya paz, pero que sea vivo. Y que podamos ver cómo va creciendo y cómo otros pueden crecer en predicar la palabra de Dios. No siempre voy a estar yo aquí predicando la palabra de Dios cada domingo. Mi meta es algún día poder ver a más hermanos que prediquen, que edifiquen la iglesia. También pastores que me ayuden a edificar la iglesia, esta iglesia, amén. Así que esa es una de las cosas. 2, vamos a ver ahora pasar a la prohibición de las mujeres. Aquí ya no les gustó a las hermanas, ¿verdad? Ok, vamos a hablar. Y una vez, no sé de qué estaba hablando yo, pero algo de las mujeres. Y una hermana dice, se van a enojar, dice. Va a tener a muchas enojadas con usted, ¿verdad? Y dije, bueno, pues no estoy aquí para hacerlas todos sentir bien, ¿ok? Quedar bien con todos, ¿ok? Así que si a usted le molesta quizás lo que voy a decir, hermanos, hermanas, vea lo que la palabra de Dios dice, ¿ok? Simplemente eso, ¿ok? No me voy a saltar esta área porque quizás se vayan a molestar, ¿ok? Eso es ser canguro, predicador canguro. Solamente predicar lo que uno, ¿verdad? Ay, no quiero ofender. No, vamos a ver lo que la Biblia dice. La Biblia habla por sí misma y nos enseña. Bien, entonces, ¿qué dice acerca de las mujeres? El comportamiento de las mujeres en el culto público, en la adoración pública. Violó mi esposa este pasaje bíblico cuando ella les pidió que buscaran 1 Corintios 14. Hermanas, significa esto aquí que dice en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Eso significa que el momento, hermana, que usted entra en ese estacionamiento a la iglesia, usted ya no puede decir nada, tiene que estar callada.
Una vez un pastor dijo eso y uno por allá dijo, amén, ¿verdad? Hermano, estás fuera de orden, le dijo, ¿verdad? No, no es eso lo que está diciendo, y vamos a verlo. Y le digo por qué. En el versículo 33, ¿okay? La última parte dice, como en todas las iglesias de los santos. Eso se practicaba. ¿De qué está hablando? Todas callaban. No, eso no es lo que la Biblia dice. Es uno de los problemas con sacar un texto fuera de contexto para hacer un pretexto, ¿verdad? Y decir en tu iglesia, tienen que callar todas, están en sumisión. No, si vemos el contexto, ¿ok? Vemos en todo lo que estamos ya estudiando desde el principio, ¿ok? Vemos que hay un tema. El tema principal, estamos viendo los dones de la iglesia, estamos viendo el contexto, es el orden dentro de la iglesia, la iglesia bíblica, ¿ok? Entonces, primero tenemos que verlo como ya hemos venido aprendiendo nuestras reglas de estudio. Hay que verlo, ¿verdad? Históricamente. Hay que verlo. ¿Por qué Pablo dice a esta iglesia en este tiempo? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo atrás? ¿Ok? Y el primer problema es ese problema contextual, histórico y todo. ¿Ok? No vamos a sacarlo fuera de contexto. ¿Ok? Miren, en Gálatas 3:28, yo quiero que guarden su lugar y vayan a Gálatas 3:28 y ahorita regresamos. ¿Y por qué quiero que vayamos a Gálatas 3:28? Porque mire lo que Gálatas 3:28 dice, que para algunos pues puede sonar como una contradicción, pero mire lo que dice Gálatas 3:28. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois que uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, en la Biblia vemos que no hay una idea de género superior. El hombre no es superior a una mujer en el sentido de que sea mejor, o sea, tenga algo que ella no tiene. Ambos hemos sido creados a la imagen de Dios, tanto mujer como hombre. En el Antiguo Testamento la promesa fue tanto para Abraham como Sara. Es algo importante de ver, y nunca la mujer va a quedar por debajo, como menos. No, la mujer es inferior en este sentido. Le voy a decir cómo. Normalmente físicamente, porque normalmente la Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil. ¿Se acuerdan lo que dije de vaso? Vasija, ¿verdad? No está hablando de su persona, sino su físico. ¿Y saben qué, hermanos? La mujer, en la mayoría de los casos, la mujer es más débil que el hombre físicamente. Es decir, normalmente el hombre puede darle una paliza a la mujer. Normalmente, ¿verdad? Mayormente, ¿verdad? Pero bueno, es decir, físicamente somos diferentes. Normalmente el hombre es más fuerte que la mujer físicamente. ¿Ok? Entonces, eso es importante entender. Cuando hablamos de aquí, 1 Corintios 14, no está diciendo, mujer, cállate, y las sometemos y las minimizamos. No está diciendo eso. Así que si usted pensaba eso, discúlpeme, ¿verdad? Pero no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Regrese a 1 Corintios 11:5. Vamos a ver el contexto. El contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahora. En el versículo 11, cuando hablamos de las mujeres, tiempo atrás, en el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora ¿qué dice? Profetiza. O sea que las mujeres también pueden profetizar. Las mujeres también pueden predicar. Sí, hermanos, yo he escuchado algunos sermones de unas mujeres que las he anotado y las he vuelto a predicar los domingos. No es cierto. Pero ¿puede la mujer profetizar? ¿Qué es profetizar? Proclamar la palabra, la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Que en el 11:5 dice que la mujer que profetiza, y en el 14 dice que la mujer calle. Bueno, hay un problema contextual ahí, ¿verdad?
no es que la mujer no puede hablar. No es eso, es obvio. Es obvio que la mujer puede hacer muchas. Porque algunos pueden decir, entonces usted no cree que la mujer puede hacer nada en la iglesia. Claro que sí. La Biblia no se contradice. La diferencia de entre el 11 y 14 es que el capítulo 11 está hablando a grupos más pequeños de creyentes. Está hablando a grupos más pequeños y el 14 está hablando ya dentro de la congregación general. Entonces ahí está muchas veces el problema. Okay, pero cuando vemos el contexto general, la Biblia no nos da lugar para decir, mujeres no pueden decir ninguna palabra en la iglesia. Y todas calladitas ahí, escondiditas las hermanas, ¿verdad? Ni te vayas a reír, ¿verdad? Porque así es hasta en algunas congregaciones. Ahora hay una cuestión cultural también aquí. Y es que en la cultura en que se encuentra la iglesia en Corinto en este tiempo, Pablo le estaba diciendo que no hubieran interrupciones. Lo está hablando de las interrupciones porque hay muchos estudiosos, mucho más sabios que yo, unos que se enfocan en la historia y me encanta leer la historia de estos tiempos, lo que hay. Pero en ese tiempo los hombres ni siquiera se sentaban con las mujeres dentro de las sinagogas. Y eso siguió mientras la iglesia crecía, siguió y se practicaba también en las iglesias en casa y cuando se fueron formando iglesias. Es más, hasta el día de hoy todavía hay iglesias donde los hombres están de un lado y las mujeres están del otro lado. Ahora, eso muchas veces tiene que ver con cuestión cultural. Por ejemplo, estaba hablando con, fue mi pastor que fue a la India a predicar para el pastor Thompson cuando estaba en vida. Y en la iglesia, en la India, se sientan los hombres aquí y se sientan las mujeres aquí. ¿Por qué? Es por cultura. ¿Por qué? Porque no hay salacunas, hermanas. Entonces las mujeres aquí tienen a sus hijos. Y si tienen recién nacidos, pues tienen que darles de comer. Y todo está aquí y por razones de cultura. Y decía el pastor que cuando él estaba predicando, que de repente veía aquí, ¿verdad? Y predicaba a los hombres. Para él fue algo bien raro ver a las mujeres aquí y algunas hasta dándole de comer, dándole pecho a los bebés y eso. Pero es cultural. Y eso sucede también aquí en la cultura de la iglesia de Corinto. Habían separaciones en los hombres y las mujeres. En las sinagogas, por ejemplo, los judíos, los hombres se sentaban al frente. Y eran los hombres los que hacían preguntas, los que discutían. Y si había una división y había una pregunta de las damas, se iba a tomar en cuenta, por supuesto. Pero si una mujer de acá le gritaba, oye, José, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Iba a haber una interrupción. Entonces vemos que por cultura, aparte de que, recuerden que los corintios salieron de una cultura muy pagana. ¿Se acuerdan la cultura? Ellos iban adoraban la diosa Afrodita y esta diosa, en el templo de esta diosa, ¿saben quiénes eran las que lideraban? Ahí va un oxímoron para ustedes, Prostitutas sagradas. Eran las mujeres que dirigían la adoración dentro de este templo pagano. Entonces, culturalmente, eso no se veía bien. No era correcto, no era apropiado, en otras palabras. Y hay otra tercera cuestión, y aquí es donde algunos no estamos de acuerdo. Si está bien. Está bien, no todos vamos a estar de acuerdo, pero es una cuestión de convicción. Y hay algo más que lo contexto, lo cultural. Hay una convicción. El punto no es si una mujer puede o no puede hablar en la iglesia. La cuestión de convicción aquí es si usurpa o quita la autoridad de su esposo. Pablo lo explica mejor en 1 de Timoteo 2:11, donde también Pablo le está escribiendo a un joven predicador y dándole instrucciones de cómo deben hacerse las cosas dentro de la iglesia. Y en el versículo 11 de 1 de Timoteo 2 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y luego dice:
en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y eso es, ahí está la clave. Ejercer dominio sobre el hombre. Esa es la clave de no traspasar lo que Dios ha establecido en su palabra. La cabeza que ha puesto es el hombre. La cabeza. Ahora, yo creo que una de las razones por qué las mujeres hoy en día tienden a ser muy vocales y quieren, hasta hay pastoras, es por la falta de hombres espirituales. La falta de líderes, varones que enseñen en su casa. Y porque no enseñan en su casa, no son la autoridad en la casa, la mujer dice, bueno, si este no quiere, pues yo lo voy a hacer. Y yo tengo que enseñarle a mis hijos. Y yo tengo que orar con ellos. Y yo tengo que hacer todo, prepararlos. Hermanos, varones, nosotros somos los líderes. Asuma su responsabilidad, traiga a su familia a la iglesia, guíelos a leer la palabra de Dios, a orar, enseña a sus hijos, no le deje toda la responsabilidad a su esposa. Qué bueno, hermanas, y qué bueno que hay mujeres piadosas y mujeres que enseñan a sus hijos, pero hermanos, Dios nos ha dado ese privilegio. No lo dé, no lo ceda. Es suyo, asuma la responsabilidad. Y dentro de la iglesia es la misma cosa, ¿ok? Es la misma cosa. Dice usted, entonces, yo, ¿cómo le hago si mi esposo le pregunto, oye, ¿y qué significa esto en la Biblia? Y él dice, no sé, no quiero hablar de eso. Mire, son muy pocos realmente, creo yo, que somos más cabezones de lo que ya somos normalmente los hombres. Pero hermana, le voy a dar un consejo, mire. Vaya a su esposo cuando usted tiene pregunta, duda de la palabra de Dios y dígale, amor, amorcito corazón, ¿verdad? Acérquesele así, dulce y suave. Y dígale, ¿qué significa esto? Tú sabes, me gustaría que lo estudiáramos con un espíritu dulce y apacible. Mire, nosotros quizás no sabemos, pero todos los hombres creo que tenemos esa inquietud. Bueno, si no sé, no, tengo que saber, tengo que buscar. Y varón, no te dé pena si no sabes algo. La Biblia tiene las respuestas. Búscalo. Y el Señor te va a ayudar para que guíes a tu familia. Entonces, no se trata de que la mujer debe callar y estar en silencio y no diga nada. No, se trata de autoridad. Autoridad. Y yo creo que el papel de liderazgo está reservado para los hombres dentro de la iglesia local. Algunos no están de acuerdo. Hay iglesias que practican, tienen pastoras y yo no los voy a juzgar, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo conmigo incluso, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Usted siga su camino, yo voy a seguir el camino de Dios. No es cierto, ¿verdad? Pero está bien, no voy a juzgar, pero eso es lo que yo creo, es mi convicción, que el papel de liderazgo está reservado para los hombres. Ahora, ¿puede entonces la mujer qué? Yo creo, hermanos, que la mujer es muy, pero muy útil dentro del ministerio de la iglesia. Hay mujeres, grandes maestras de escuela dominical. Porque si usted cree que la mujer no debe, entonces que no haya maestras. No, sí, hay maestras. Ok, a mí me gustan ¿verdad? Que haya muchas maestras. Me gustan tanto las maestras que me casé con una, ¿verdad? Ella es una gran maestra. Y las mujeres pueden ser maestras de escuela dominical, pueden enseñar a las mujeres. Tenemos un gran equipo de hermanas que enseñan el liderazgo, el ministerio de las mujeres. Creo en mujeres diaconisas. Sí, creo que hay mujeres diaconisas en el aspecto de que la palabra diácono es servidor. Yo creo que Febe era una gran diaconisa, que ella servía, pero sí yo no creo en la posición de diaconisas. ¿Ok? Entonces, como le digo, yo sé que son cosas ya temas que no todos están de acuerdo. Le estoy diciendo lo que yo creo de la palabra de Dios. Pero las mujeres, hermanas, pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. Siempre, por ejemplo, mi esposa vino y se paró, no nada más lo dijo por decirlo.
Lo hizo bajo mi autoridad. Yo le pedí que lo hiciera. Entonces no estaba fuera de lugar. Pero creo que para que la mujer intente pastorear a una iglesia, dirigir, yo creo que se aparta de lo que es el modelo bíblico, de acuerdo a este texto de la palabra de Dios. Entonces lo digo con mucho amor, mucho respeto, ¿ok? Les amo. Quiero terminar con esto. Ya terminamos la sección de los dones espirituales. La siguiente semana vamos a hablar de buenas nuevas, las buenas nuevas que todos necesitamos escuchar. ¿Cuántos se cansaron de malas nuevas, verdad? Malas noticias. Ok, la próxima semana vamos a hablar de buenísimas noticias que tenemos, ok. Pero quiero terminar diciendo algunas cosas en cuanto al tema de los dones. Primero, desarrolle su don y use sus dones espirituales. Es un regalo que Dios le ha dado, uno espiritual. Dios se lo da y úselo, desarróllelo. 2, concéntrense en el dador de los dones y no en el don. No en el don. 3, y esto es muy importante, es mejor ser lleno del Espíritu que tener muchos dones. Es mejor ser lleno del Espíritu que tener muchos dones. Entonces, hermanos, yo he tenido el privilegio de visitar como pastor a personas en el hospital y orar por ellos. Y no tiene mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, hermana Joana, ¿se acuerda cuando fuimos a visitar a este joven que estaba en coma, ¿verdad? Por un accidente, ¿verdad? Su cerebro no estaba funcionando. Entonces no estaba respondiendo, pero estaba vivo. Y de la misma manera hay otras personas. Ahí mismo había un joven que por sobredosis de droga desafortunadamente había tenido un derrame en su cerebro por la presión o lo que sea. Y entonces estaba paralizado. Y su cuerpo, parte de su cuerpo estaba paralizado. Y bueno, yo he escuchado de personas que les pasa esto, que tienen un accidente y se paralizan, el cerebro no está fluyendo, ¿verdad? Mandando la sangre, hay coágulos de sangre en algún lugar y un parte del cuerpo se ha paralizado. Es frustrante para personas que están rehabilitándose en decir, ¿verdad? Muévete pie, y literalmente algunos están, muévete, y no se mueve. Y es frustrante para ellos que su cerebro no le puede mandar la señal a su pie que se mueva. Y hermanos, ¿sabe? Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Permítame sugerirle que debe ser algo, si se puede decir, divinamente frustrante para el Señor Jesucristo, que envíe un mensaje a su cuerpo: muévete, ministra, y no lo hacemos. Por lo tanto, es de mucha importancia que usted descubra cuál es su don y que lo use, porque el Señor Jesucristo le está llamando a ministrar. Amén. Padre, le damos